reglamento que lo habían organizado diversos partidos de izquierda, de convivencia en estos barrios que se formaban con muchísimas dificultades. Y en esa época, hace 20 y pico de años atrás, ya se había abordado, entre otras cosas, por ejemplo, la violencia doméstica. Y se organizaba a las familias para que, si veían alguna situación y tal, que intervinieran, cosas que hoy recién se empieza a hablar de ese tema. O sea que se puede decir que en aquella época la izquierda estaba a la vanguardia de la prevención, por lo menos de este tipo de situaciones conflictivas sociales. Entre otras muchísimas cosas. Es decir, el delito no le era ajeno, al contrario. Y por el otro lado, así como tenía una actitud proactiva, si se quiere, y constructiva de un derecho alternativo y popular, por supuesto, estaba el tema de la defensa. La izquierda durante muchísimos años, durante los 90 sobre todo, se dedicó a defender sistemáticamente a los trabajadores, muchísimos de los cuales tenían cientos y cientos de causas, al punto tal que en la zona norte del país había un dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado que en el fondo de la casa tenía un burro, y como no sé cuántos años tuvo el burro para poder escaparse cada vez que venía la Policía Federal a buscarlo. Así que, bueno, disiento y me gustaría, por supuesto, que se abriera un debate en este sentido. Muchas gracias. Le quería hacer una pregunta al doctor Pegoraro en consonancia con lo que estaba diciendo recién la compañera Renata respecto del delito económico organizado. ¿Cómo poder concebir al derecho penal en el sentido de tratar de frenarlo, frenar el poder político y de tratar de realizar una barrera en contra de la persecución penal desde el marxismo, y a la vez cómo conceptualizar la persecución del delito económico organizado? Y por otro lado, a la totalidad de los ponentes, consultarles si podrían hacer hablar al marxismo, en qué teoría de la pena lo podríamos encuadrar. Una más. Una pregunta muy sencilla. De los militantes que venimos de la izquierda y analizamos la vida real desde el marxismo, es verdad que nos cuesta mucho dar una respuesta concreta con respecto a los problemas que genera la criminología. Quería saber si el planteamiento de la ministra Garré a través del paradigma de la seguridad democrática podría ser un avance en eso. ¿Alguien más que desee formular alguna pregunta? Concreta, a ver si entendí, Mariana. A ver si Renata Valeria. Bueno, a ver si entendí bien lo que me preguntabas. O sea, ¿qué política penal se puede aplicar para los delitos económicos organizados? ¿Decís vos? ¿Esa pregunta es? Exacto. ¿Cómo, si entendemos desde el marxismo al derecho penal como una herramienta de persecución social, de selectividad, una herramienta del Estado para la persecución de los más vulnerables, si a la vez podemos pensar en utilizarla contra selectivamente respecto al derecho económico organizado, o si al ser una herramienta del Estado burgués queda absolutamente inoculizada y no puede ser utilizada con este tipo de objetivos. Sí, es una pregunta que requiere una respuesta muy excéntrica, ¿no? No, a ver, lo primero me parece que es necesario hacer un diagnóstico de cómo funciona el sistema penal. Y el sistema penal funciona en defensa del orden social, y el orden social está formado por el delito económico organizado. Entonces es muy difícil que al interior de un funcionamiento absolutamente coherente y defensor del orden social y no de la ley, porque el problema es que las leyes contra el delito económico organizado existen. Lo que no existen es la aplicación de ellas. Y la aplicación de ellas está absolutamente enervada, se dice, o neutralizada por la actitud de los abogados y por la actitud de los operadores del sistema jurídico. Claro, ¿quiénes son los que obstaculizan el fallo? Y, digamos, hay como dos aspectos. Uno, los abogados de los delincuentes económicos. Esto permanece, o sea, desde el, supongo, digamos, para tener una idea que casi todos ustedes deben haber vivido los 90, hubo infinidad de hechos delictivos económicos. Una sola persona fue encarcelada, la Sogaray.
La única. ¿Qué pasó con los demás? Entonces, ahí tienen, digamos, la Facultad de Derecho tiene profesores que son defensores de estos delincuentes económicos, y eso está bien. Digo, para una pregunta, signo de interrogación, ¿está bien que los abogados digamos que la universidad pública gratuitamente los educa para defender la justicia, defienden a los delincuentes económicos? Esa es una pregunta que me parece que deberían hacerse los estudiantes y los profesores y los, ¿no? y el personal y los directivos de la facultad. Me parece que es muy importante preguntarse eso. ¿Para qué está la Facultad de Derecho? Esto tiene que ver con ese funcionamiento del sistema judicial. A mí me parece que lo que dijo Mariano emocionalmente me pareció absolutamente correcto. Y la verdad que me sentí un poco aludido, en el sentido de que mi pensamiento es más crítico tanto de la sociedad como del hombre. Fíjense ustedes, Marx en la ideología alemana dice que va a llegar el momento en que, digamos que es un momento en que Mariano estaría de acuerdo, que va a llegar un momento en que el hombre a la mañana va a pescar, a la mañana va a cultivar la tierra, a la tarde va a pescar, y a la noche a filosofar. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿y una birra cuándo? ¿No? Entonces, a mí me parece que esta idealización de un ser humano fuera de las pasiones, instintos y deseos que todos tenemos, me parece que es como naif, y Mariano usó la palabra naif para otra cuestión. Por eso, entonces, esto me parece por ahí. Y me parece que cuando la crítica que hace Mariano a Nietzsche me parece cierta, pero si uno desconoce la voluntad de poder que cada uno de nosotros ejerce cotidianamente, aún en las relaciones domésticas, aunque seamos... yo le pregunto generalmente a los estudiantes que vienen a las clases, le digo, ¿quién de ustedes, de los varones, limpia el baño cuando vive en pareja? ¿No? Y son todos progresistas y muchos marxistas y muchos... ¿Quién limpia el baño? La mujer. ¿Quién cocina? La mujer. Digo, en un porcentaje muy alto. Entonces estas relaciones domésticas también están presentes, digamos, tenemos que interpretar de que el ser humano es un ser que es distinto, por ejemplo, que es distinto a la mujer. Somos distintos. Tenemos una diversidad que nos caracteriza a cada uno y donde están presentes las relaciones de poder y la voluntad de poder muy fuertemente. Y esto es lo que me parece que debemos considerar en el pensamiento nietzscheano, que además ha influido mucho en Foucault. Es cierto que Mariano señala un pensamiento de Foucault que no tiene nada performativo, pero por lo menos denuncia estas cuestiones de que la revolución va a resolver, la revolución social va a resolver las relaciones entre el hombre y la mujer. Bueno, este es un problema que tenemos. Sí, la va a resolver. ¿La va a resolver? Y si para eso se hace, y no para qué la vamos a hacer. Bueno. No, bueno, está bien, muy bien. ¿Eso qué puedo decir? Alguien que piensa con esa... Si no vale la pena. No, claro, pero... Eso es discurso, absolutamente... Si el marxismo no puede resolver la opresión de la mujer, entonces no tiene sentido de ser. Lo que pasa porque es que... la opresión de la mujer es básicamente la parte... Y esto es porque me gana el público femenino. Es la parte más oscura y más profunda de la opresión del hombre por el hombre. No es un tema más de la opresión del hombre por el hombre. La opresión de la mujer es justamente esa situación que se da, fíjense cuando en la hipótesis marxista, porque en antropología todo esto está discutido y qué sé yo, pero en la hipótesis marxista del hombre primitivo, la opresión de la mujer por el hombre se da cuando el hombre sale de la horda comunista y pasa a la sociedad de clases. Sí, más claro, échale agua. Si el marxismo quiere superar la sociedad de clases, quiere superar ese hecho que está en la génesis, en el origen de la opresión del hombre por el hombre. Porque en la dialéctica, el marxismo quiere volver a la comunidad primitiva de la horda, recuperando de la etapa de lo que se llama la civilización valores que
indiscutiblemente se produjeron en esa etapa. Pero esta es la síntesis dialéctica, es la negación de la negación. Ahora fíjense ustedes, por supuesto, y si no para eso me afilio al Partido Socialista. Si no voy a cambiar, claro, si no voy a cambiar nada, me afilio al Partido Socialista. A mí me parece que mientras solamente la mujer pueda tener un hijo, las diferencias entre el hombre y la mujer van a persistir. A mí esas cuestiones de la horda, además volviendo a la horda, ¿qué quiere decir que haya horda? Que no hay ley, no hay una ley dentro de la horda. ¿Cómo se reparte la presa a la horda? Se la reparte con el poder del jefe de la horda. El comunismo de la horda nunca existió en la realidad, Mariano, nunca existió en la realidad. Canetti, claro, Canetti dice que el reparto de la presa y quién se quedaba con la mejor parte es el nacimiento de la ley. Y esa es la horda. Pero esa interpretación tuya de la horda en contra de la mía, lo único que demuestra es que yo soy marxista y vos no. Me parece que puede ser, en esta concepción del marxismo que tiene él, sí, es cierto. Sí, me perdí. Dos segundos porque me parece que acá se ha marginado la discusión sobre algo que me parece fundamental, porque si esto es marxismo y cuestión criminal proviene del derecho liberal y burgués, se ha obviado lo esencial de Marx, la abolición de este Estado que genera un tipo de derecho que es proclive a inventar el delito, ciertos delitos. Y entonces acá no lo hemos mencionado, nadie, ni vosotros de ahí ni nosotros de aquí. Pero ahí está el Estado, la abolición del Estado, de un Estado, porque Marx nos dijo del Estado, de cualquier Estado, de un Estado que no representa al proletariado. Y la abolición de ese Estado se hace mediante una revolución, nada más. Y ahí es donde subentra Lenin. Y entonces podemos seguir esta discusión toda la noche. Va a haber otra jornada. Y ponernos la camiseta del leninismo o de un marxismo trasnochado. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a continuar con estas jornadas que un poco en broma, un poco en serios, denominamos un cacho de cultura en la Facultad de Derecho. No queríamos terminar sin agradecer a los compañeros no docentes que nos prepararon este hermoso espacio y a la facultad también por toda la colaboración que nos brindó. Buenas noches.